Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día. El orfanato de las penitencias. Historia de terror escrita por La Tenebrosa. Mi padre falleció hace 3 años. Lo que te contaré es un secreto que la familia ha guardado desde hace muchos años. Todos salieron de aquel poblado después de lo sucedido en un orfanato, en el cual hasta el día de hoy está perdido en uno de los lugares de México. En lo sucedido en aquel lugar, estuvo involucrada una hermana de mi padre, la tía Amadora. El orfanato fue construido entre los años 1925 y 1928. La institución albergaría alrededor de unos 50 niños, según se había dicho. Esto a raíz de que muchos niños perdieron a sus familias durante la Revolución, aunada con la Guerra de los Cristeros, y en el que algunas monjas habían huido, llegando a ese poblado. Lastimosamente, con los años, el número de niños fue creciendo de una manera alarmante que ni las monjas ni los patronatos sabían cómo seguir sosteniendo aquel lugar. Después de albergar a los niños, también se pensó en albergar a niños de madres que encontrarían trabajo y lugar donde vivir, para luego ir por ellos para la mala fortuna de los menores. En algunas ocasiones las madres jamás regresaron por ellos. Si alguna lo había hecho, a esta, al igual que su hijo, jamás se les volvía a ver. Interminable era la lista de los niños que día a día llegaban al orfanato. La tía Amadora empezó a trabajar en el orfanato desde muy joven. El rumor de que era una mujer frívola y muy mala persona no fue una sorpresa para la familia. Enterarse que ella fue partícipe de lo que le hacía a esos niños, aunque mi padre aseguró que nadie en el pueblo sabía lo que en el orfanato estaba ocurriendo. La única que siempre creyó en la inocencia de Amadora fue la abuela. Mi padre siempre dijo que un suceso en la vida puede cambiarlo todo. Un suceso puede poner fin a algo que puede estar bien o mal. Y esto fue lo que sucedió en ese orfanato. Estuve años esperando que algún día mi padre me contara lo sucedido en aquel lugar. La pensó bastante hasta que, estando en la cama del hospital, me contó lo que había sucedido en el orfanato, que con el tiempo se ganó el nombre de el orfanato de las penitencias. El lugar era viejo. Desde cierta distancia podías ver las estructuras lúgubres. En lugares como estos guardan mucho dolor y energías de los niños que estuvieron de paso en ese lugar y otros que fallecieron en el sitio. Lizardo llegó acompañado de su pequeña hermana de solo 7 años. El tío de ambos regresaría por ellos hasta que la situación de su padre se arreglara. El padre de ambos niños le había arrebatado la vida a su esposa. La familia tenía amistad con la abuela de los niños, así que le dijo que en ese lugar podía hacerse cargo de los pequeños el tiempo que fuera necesario. La madre Mercedes recibió a los hermanitos una tarde, y con ellos una mesada para los gastos de los pequeños hasta que estos fueran devueltos a la familia. Se suponía que solo estarían ahí por 2 meses. Quizás la tristeza de los niños, acostumbrados a los mimos y el amor de los padres, decayeron con enfermedades fuertes y complicaciones de salud.
a pesar de que se les debería de avisar a los familiares de esto. La madre Mercedes jamás llamó a la abuela de los niños, los cuales creyeron que estarían bien. La pequeña Susana comenzó a tener temperaturas muy altas. No llamaron a ningún médico y la niña falleció por la negligencia de las monjas. Lizardo lloraba la pérdida de su hermana. Los niños del orfanato le dijeron que le pusiera penitencia a la culpable de la muerte de su hermanita. El pequeño no entendía lo que los niños le decían. Fue cuando Manuelito le dijo que, si no ponía la penitencia a la persona culpable de la santa muerte de Susana, ésta estaría vagando como fantasma en el orfanato, como muchos que allí estaban. Lizardo no creía en lo que los niños le decían. Fue cuando uno a uno le fueron diciendo las apariciones que en el orfanato se hacían presentes, penando entre las paredes del lugar, en los patios y jardines, baños. Cada lugar estaba impregnado de fantasmas de niños, los cuales les decían que impusieran penitencia a las brujas del convento para que no se quedaran las almas de quienes iban falleciendo en el lugar. Los niños le iban platicando a Lizardo de las apariciones de ese lugar. A medida como Lizardo escuchaba a los niños, él recordaba a unos niños que había visto a su llegada al orfanato. El mismo lugar donde Jaime le estaba contando que hacía 3 años, en ese lugar habían castigado a 5 niños porque estos habían tomado unos dulces de la despensa. Estos se fueron a esconder en ese cuarto ya que nadie estaba en él. Pero una de las monjas, al escuchar las voces de los niños dentro de aquel cuarto, ésta los encerró y por más que pedían ayuda, nadie se las brindó. Aquellas criaturas murieron cruelmente de hambre y sed. Aquello estremeció al pequeño. Terribles gritos y lamentos se empezaron a escuchar por todo el edificio. Las monjas, al igual que todo el personal, lo escuchaban. Estos solo se miraban unos a otros. En varias ocasiones trataron de ocultar lo que los niños ya sabían. Una de las niñas en una ocasión entró sola al sanitario. Se decía que al final de detrás de un espejo aparecían las palabras escritas: penitencia. Y fue cuando algunos de ellos comenzaron a ponerlas cuando cada pequeño aparecía sin vida para que éste no penara al igual que los demás. En un principio pensaron que aquello era una mentira, pero pronto descubrieron que no era así. Después se comenzaron a ver manchas de sangre que, en el último sanitario, a pesar de que limpiaban las manchas, estas a los días nuevamente comenzaban a aparecer. Eso preocupaba a las monjas. La tía Amadora mandaba a los niños a que lo limpiaran. Ella se quedaba con ellos hasta que terminaran e inspeccionaba que no hubiera rastros de sangre. Algunos de los niños comenzaron a desaparecer del orfanato, a veces en grupos de 3 o 5 niños por semana. Una semana antes de que llegaran los hermanitos, había desaparecido uno de los niños. Todos preguntaban por él, y las monjas solo decían que había escapado. Pero eso no tenía ningún sentido, pues era imposible huir de ese lugar. El niño, el cual tenía el nombre de Abraham, comenzó a aparecer cerca de los rosales que se encuentran a un lado de la barda. Ellos lo reconocieron. Saben que su cuerpo se encontraba enterrado en el lugar donde se aparecía. En el patio en varias ocasiones se podían escuchar las risas de los niños, también cantos de juegos. Solo una de las niñas aseguró haber visto a varios niños jugar una noche
en la que la luna iluminaba ese patio de juegos. Los niños jugaban tomados de las manos haciendo un círculo. De repente se detuvieron y estos miraron hacia la ventana donde los observaban. Sus rostros estaban desfigurados al igual que el de la monja. Pero el que más aterraba a los niños era una monja que se aparecía en el espejo de los baños. Cuando se aparecía, estos salían corriendo de ahí lo más rápido posible, pues las cuencas vacías de la monja era de lo más aterrador para ellos. Poco a poco los niños iban poniendo penitencias, iban ayudando a trascender a algunas almas de algunos niños que penaban en la institución. Los niños saben guardar silencio cuando estos se ven en peligro alguno. Poco a poco, a los que se les ponían las penitencias se estaban convirtiendo en los fantasmas del orfanato, y el alma de los niños poco a poco se iban yendo del lugar. Por alguna razón los cuneros siempre se mantenían solos. Eran pocos los bebés que ingresaban al orfanato. Estos no duraban ni 3 días. Era sabido que las monjas no toleraban los llantos de los pequeños. En muchas ocasiones se dijo que los niños habían fallecido por muerte de cuna. De esto estaba encargada la tía Amadora. Esa mujer enterraba a los bebés después de haberlos asfixiado. Ninguno de ellos podía poner la penitencia, pues si la persona era inocente, los niños serían torturados por aquellos que fueron malos en ese lugar. Sentir que los asfixian durante la noche, pero todo a su alrededor estaba calmado. Cuando despertaban, vieron a una niña con una muñeca corriendo. Tenía un vestido largo color blanco y su cara pálida. La veían correr hacia el lado de la casa que estaba en desuso, traspasando las paredes, lo cual llenaba de miedo a los niños que la han visto. Uno de los fantasmas que los niños han visto con mucha frecuencia es que una mujer la cual viste ropa de época, aunque los niños la describieron con ropas extrañas, en ocasiones la ven sola, en otras lleva a algún niño de la mano y en otras la van siguiendo. Cuando esto llega a suceder por varios días, las habitaciones se ponen muy frías y es imposible dormir por las noches. Los niños eran castigados por las monjas cuando ellos comenzaron a decirles de los avistamientos de las apariciones. Las monjas o el personal del orfanato se molestaban al grado de dar una bofetada por decir mentiras. Con los actos de los adultos, los niños comenzaron a guardar silencio. Las apariciones no habían sido agresivas con las criaturas, pero en algunos casos estos se iban mostrando de manera diferente. Ellos describían que en ocasiones se miraban sin sus ojos, la piel de ellos a falta de carne. Lo que ellos describían era que estos niños se mostraban tal cual se miraba un ser descarnado, pero en otras ocasiones se veían como si fueran unos niños iguales que ellos, solo que traslúcidos. Gritos, pasos y golpes son lo que más retumban por la propiedad en altas horas de la noche. Siluetas traslúcidas recorren los pasillos. A su paso van dejando una estela de olor a podredumbre. Los niños se fueron acostumbrando a ese tipo de situaciones, porque ahora los que temían a los fantasmas del orfanato eran las monjas. Todo empezó cuando los niños comenzaron a ponerles penitencias por sus actos a las monjas, cuando eran maltratados por ellas o por algunos de los adultos. No se sabe cuándo los niños comenzaron con esto. Guardan silencio ante los regaños o maltratos, pues ellos saben que pagarán por eso. Fueron interrumpidos por Amadora, pues
Ya era la hora de la cena. Lizardo tuvo miedo por los dichos de los niños, pero él esperaba que su familia fuera por él, cosa que al paso de los días no sucedía y el pequeño comenzaba a sentir miedo. Fue cuando una noche el niño sintió una mano fría que le acariciaba su rostro. Así lo hacía su hermanita cuando sentía miedo y lo despertaba. Al abrir sus ojos, miraba a su pequeña hermana al lado de su cama. La pequeña Susana se miraba traslúcida, cadavérica. Se quería ir a su casa. Era lo que le repetía a Lisandro. Le susurraba que la ayudara. Fue entonces que el niño puso la penitencia. Esa mañana encontraron colgada a la monja desde el torreón. La madera crujía cada vez que la monja se mecía. El viento soplaba muy frío esa mañana. Joaquín encontró un pedazo de tela en una de sus manos de la monja. Este era uno de los vestidos con el que había llegado la hermana de Lisandro. La penitencia había ya sido cumplida como las anteriores. La monja fue sepultada atrás de los terrenos junto con los otros niños y las monjas del lugar. No tardó el espíritu de la monja en hacerse presente como todos los fantasmas que habitan el orfanato. Pero, al igual que sus verdugos, los niños no le temían. En cambio, los adultos sí. Como las otras monjas, estas también escuchaban sus lamentos recorrer los largos pasillos del orfanato, para detenerse en aquel torreón. Noche a noche, la monja cumplía la penitencia que Lizardo le puso por la muerte de su hermanita. Algo extraño comenzó a suceder en el sitio donde fueron enterrados los niños, al igual que las monjas. Los niños miraban por las ventanas al lado del cementerio. Todos fueron retirados para que se fueran a dormir. Nadie en el orfanato se dio cuenta de lo que en verdad ocurría al fondo de este. El viento azotaba con violencia los árboles. Aquel viento silbaba de manera que parecía que en ellos se escucharan miles de voces o llantos de niños. Aquello hacía que el miedo los dejara quietos y sentir cómo la piel se les ponía chinita del terror al escuchar todo aquello. A los meses comenzó a llover por varios días y noches en la comunidad. Con ello quizás trajo el final de lo que sucedía en ese lugar. Los ataúdes de las monjas comenzaron a brotar de la tierra, dejándolos al descubierto. En cambio, los sepulcros de los niños mostraron algo más. En ellos no había ataúdes como el de las religiosas. Estos estaban a raíz de la tierra, como las fosas comunes. En estas no solo se encontraba un solo niño. En algunas se encontraban aglomerados varios cadáveres de los pequeños. No se sabe cómo sucedió, pero muchos de los cuerpos de los niños y algunos huesos fueron a parar a la entrada del pueblo, horrorizando a todos en él. Algunos dijeron que las aguas de la lluvia los habían arrastrado hasta allí, pero otros aseguraron que eso era imposible. Mi padre aseguró que, a pesar de que había llovido mucho en esos días, no era para que los cuerpos fueran arrastrados hasta ese sitio. Quizás sus mismas almas lo hicieron para que terminara el infierno que estaba dentro de ese orfanato. No fue difícil para la policía dar con los autores de tan horribles crímenes cometidos en el orfanato. La vestimenta de algunos cuerpos tenían los uniformes de los niños, que años anteriores dejaron de usarse. Todo tipo de huesos se miraban acumulados en la entrada del pueblo. Las autoridades prácticamente atrincheraron a los habitantes para que nadie pusiera sobre aviso a los del orfanato y los culpables pudieran huir. Cuando la policía llegó al orfanato,
encontraron a todos los niños sentados para su desayuno. Ninguno de los policías hacía mención de lo que había pasado, como tampoco el personal del orfanato se había percatado de que las tumbas estaban deslavadas y los cuerpos salieron de esas. Los chiquillos miraban callados a aquellos hombres uniformados. Solo el personal se miraba nervioso, al igual que las monjas. Amadora entró por la puerta preguntando el motivo de su visita. Daba asco ver a la mujer comportándose como si nada pasara en ese orfanato. Como si los niños estuvieran desayunando el más sabroso de los manjares. Estuvieran bien vestidos, aseados y sus caritas felices. Uno de los policías examinó el lugar mirando de reojo a los niños, algunos ansiosos posiblemente por querer gritar que los sacaran de allí. Nuevamente Amadora preguntó el motivo de su presencia. Fue cuando sacó la osamenta de uno de los tantos cadáveres que salieron de la superficie. Fue cuando el oficial sacó la osamenta de uno de los tantos cadáveres que salieron a la superficie. Por un momento tartamudeó preguntando qué era eso. Fue cuando los otros policías avisaron que efectivamente los cuerpos que estaban en el pueblo eran de los niños huérfanos en el orfanato. Tanto a las monjas como a todo el personal los llevaron al lugar de los entierros. Se encontraron con una escena macabra al ver cómo las mismas tierras expulsaban tantos cuerpos sepultados en tumbas clandestinas como tumbas de niños. Durante 2 días, los del poblado miraban pasar camiones los cuales transportaron a los niños y niñas fuera de aquel orfanato, y otros que llevaban al personal que quedó. Estos fueron trasladados a las penitenciarías cercanas. Junto a ellos iban las religiosas, de quien el clérigo no quiso saber de ellas. Quizás hasta su mismo Dios las castigaba. Una vez reportados los resultados del análisis de las muertes de los menores, sus motivos por el cual habían fallecido, algunos de los huesos arrojaban que habían sido destrozados con algunos objetos como martillos o algo más atroz que hayan utilizado con ellos. Huesos rotos por caídas. Ni siquiera los forenses ni las autoridades podían creer tan horribles actos hechos a tan pequeños niños. Niños que nadie pudo defender. El contraste de cifras no concordaba con las supuestas tumbas que se encontraban dentro del terreno. Esto y sus actos hacia los niños condenó a todos los adultos que se suponía deberían de haber cuidado y protegido. A la Madre Mercedes, la Madre Superiora, guardó silencio a cada pregunta que se le hacía. Ni siquiera en acto de confesión habló de lo que ella había hecho durante más de 25 años. Entre las reclusas se ganó el apodo de la Madre Negra. Se sabe que le arrebataron la vida. Su cuerpo fue encontrado en una celda completamente mutilado, cruelmente con un gesto de horror desagradable. Nadie quiso hablar. Las celadoras no se explicaban qué fue lo que le pasó. Después de varias semanas, entre las reclusas se platicaban entre ellas mismas que miraron pasar esa noche a la Madre Negra, la cual había fallecido hace meses. Varias sombras pequeñas se veían, como si de niños se trataran. Las prisioneras escuchaban los gritos de la Madre Mercedes, pidiendo piedad y perdón. Ellas sabían de quiénes eran esas pequeñas sombras. La tía Amadora fue encontrada ahorcada en su celda en la prisión. La abuela Celia en un principio quería responsabilizar a los celadores, porque para ella su hija no se quitó la vida. Pero sus hijos desistieron a que ella continuara en la reputación de Amadora. No era lo que ellos aseguraban, y esclarecerlo de su muerte demostrando que la habían asesinado.
Quizás hasta la misma Amadora tenga penitencia, y al igual que aquellas almas esté vagando por el orfanato, aunque haya muerto en una celda en la cárcel. De igual manera mi padre dijo que al igual que la muerte de Mercedes y Amadora, los responsables fueron las familias del pequeño Lizardo. Mi padre hasta el día de hoy asegura que fue lo mejor que Amadora terminara así. Todos sabemos que ella no se arrebató la vida, pero en mi opinión fue poco lo que recibió de castigo, pues ella tuvo mucho que ver con lo sucedido de las criaturas que tenía a su cargo, tanto como las monjas y el personal de ese maldito orfanato. El orfanato de las penitencias. Las monjas y el personal del orfanato no supieron qué fue de ellos, pues fueron trasladados fuera de aquel lugar. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar, a pesar de que han ido a buscar su ubicación. Los pobladores guardan silencio, pues los recuerdos aún son latentes o quizás las culpas por no haber ayudado a aquellos huérfanos. Nadie se atreve a buscar, le temen a que los huérfanos les pongan alguna penitencia. Además, aseguran que ese lugar quedó maldito. Amigos, hasta aquí el programa del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. No olviden comentar, dejar su like y compartir el video con algún amigo o alguna amiga. Nos vemos en otra emisión más de Historias de Horror.